En su comentario de este sábado, la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el impacto de la pandemia por COVID-19 en la alimentación, la agricultura y la cadena de suministros, así como la necesidad de revisar el concepto de seguridad alimentaria. En estos tiempos de pandemia, en el encierro obligatorio aconsejado, una de las cosas en las que más pensamos es en la comida, ya sea la que tenemos que adquirir sin arriesgarnos y que preparar, o con qué adquirirla, reflexionan los que ven drásticamente reducidos sus ingresos. Por otro lado, los productores, los pequeños y a veces también los grandes, tienen la preocupación logística de cómo hacerla llegar a los consumidores antes de que ésta se eche a perder. Abastecimientos que antes dábamos por descontados son ahora problemáticos y plantean nuevos dilemas que todos los países del mundo tendrán que repensar. Y es que durante la famosa globalización, particularmente aquella revitalizada a partir de los 80s, el nuevo credo fue internacionalizarse y exportar a toda costa, incluso de la propia seguridad alimentaria. Lo importante era hacerse competitivo a nivel global y la agricultura nacional para consumo local pasaba a un plano muy secundario. La crisis por la que atravesamos hoy, sanitaria pero sobre todo económica, nos está revelando la fragilidad de ese entramado global y los peligros a los que nos expone. Y no es que haya disminuido hasta ahora la producción de alimentos o que los precios hayan subido estrepitosamente, sino que esta producción está en riesgo de disminuir a corto y largo plazo por falta de mano de obra o por problemas de transporte o logísticos. Pongamos el caso de Europa y en particularidad el sueco. Han salido noticias en las últimas semanas que muchos países europeos se verán afectados en la recolección de frutas y legumbres este año por la falta de mano de obra migrante proveniente de Europa del Este, Asia o África. Tan es así que en la disposición más reciente del gobierno español de imponer una cuarentena a todos los que entren al país se exime a trabajadores agrícolas migrantes regulares del norte de África. Pero el resto de los países de la Unión Europea no han logrado armonizar sus políticas sanitarias, migratorias y de seguridad. Este es el caso de Suecia, donde muchos agricultores de verduras y frutas se quejan de que las autoridades de seguridad impiden la entrada a sus trabajadores migrantes habituales, pese a que estos tienen sus papeles migratorios en regla. Tan es así que algunos productores de lechugas o verduras para ensalada decidieron repentinamente cultivar más cereales por temor a no tener la mano de obra requerida para las cosechas de verduras. Según cifras recientes, Suecia, el país más globalizado de Escandinavia, solo se autoabastece en 50% de sus necesidades alimentarias. Esta cifra ha disminuido a partir de la entrada de Suecia a la Unión Europea, cuando la producción agrícola se vio seriamente amenazada por la importación de productos agrícolas del resto de la Unión Europea. 1 de cada 3 unidades agrícolas o granjas desapareció en los 90 y de 25,000 productores de leche solo quedaron 3,500. A finales de los 80 se producían 75,000 toneladas de papas, hoy se producen solo 8,000. Y la papa es el sustento principal de la comida sueca. En comparación, Finlandia se autoabastece en 80% de sus necesidades alimentarias, pero esto se debe a una política estatal permeada por sus experiencias históricas de invasiones y crisis. Hoy, con la crisis del COVID, Suecia enfrenta no solo la falta de 5,000 trabajadores agrícolas eventuales, sino la falta de piezas de recambio para sus maquinarias agrícolas o de agroindustria, e incluso de técnicos especializados en su reparación, como es el caso de los robots ordenadores de leche. Por eso el gobierno se empieza a replantear esto de la seguridad alimentaria como parte de su actualización de las estrategias de defensa civil. Y eso incluye el uso de combustibles renovables de producción local para disminuir la dependencia de los combustibles no renovables importados actualmente hasta en el 85%. El caso de Suecia es comparable, toda proporción guardada, con el mexicano, que también se abrió de manera entusiasta a la globalización a partir de los 80s. Como sabemos, el Telecán significó la integración de la economía mexicana a las necesidades de la economía americana, o más bien de sus multinacionales a nivel agrícola e industrial. México se convirtió en campeón de exportaciones de agroindustria al mercado norteamericano, pero al costo del sacrificio de la agricultura nacional y sobre todo local,
que nunca recibiría los mismos apoyos y subvenciones que los agricultores norteamericanos, y de los bajos salarios para los trabajadores agrícolas mexicanos en esas agroindustrias. De manera que para 2017 México importaba el 80% de arroz, el 37% de maíz, el 62% de trigo, el 40% de carnes de cerdo y el 20% de leche de sus necesidades de consumo. Y si en el caso de Suecia la dependencia es de toda la Unión Europea, en el caso de México es de sobre todo un país, los Estados Unidos. Por otro lado, tanto Suecia como México tienen los recursos naturales necesarios para aumentar en grado sustancial su autoabastecimiento, pero se trata de una decisión política. En síntesis, la crisis provocada por la pandemia deja al descubierto endebles estructuras resultado de decisiones políticas de hace décadas. La oferta de alimentos se ve amenazada por su extrema dependencia de la globalización. La demanda también se fragiliza por la falta de ingresos, los problemas logísticos, la desigualdad que permea las estructuras sociales de todos los países frágiles como México. De hecho, la CEPAL estima que el número de pobres en América Latina subirá de 186 a 214 millones de personas, mientras que aquellos en pobreza extrema pasarán de 67 a 83 millones. Ante estos hechos, ¿no va siendo hora de replantearse el significado del concepto de seguridad alimentaria? Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.